¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión semanal. En esta semana, el día 2 de abril, la Organización de las Naciones Unidas declaró a ese día como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y con motivo de esta conmemoración, toda la semana ha sido dedicada precisamente a estos fines. Diversas ciudades en varios países del mundo van a iluminar algunos edificios emblemáticos o monumentos de azul precisamente para unirse a esta campaña de concientización. La campaña invita, desde luego, a conocer un poco más acerca de lo que es el autismo, pero de manera fundamental a hablar sobre los derechos humanos, no solamente de las personas que viven con autismo, sino de todas las personas con discapacidad y de manera muy, muy especial, las personas que viven con discapacidad intelectual. Una buena pregunta que tendríamos que hacernos justamente para entrar en esta reflexión es cómo nos relacionamos con las personas con discapacidad, cómo consideramos a las personas con discapacidad. Probablemente ustedes como yo fuimos formados en una sociedad que históricamente ha discriminado a las personas con discapacidad. En el pasado se las consideraba, digamos, víctimas de maldiciones y otras calamidades, y más recientemente la medicina, sobre todo, implicó que se considerara a las personas con algún tipo de discapacidad como personas anormales, como personas incompletas, como personas minusválidas. Ese era el nombre con el que incluso se les conocía en el pasado. Sin embargo, las propias personas con discapacidad iniciaron un movimiento a favor de sus derechos que culminó con la declaración de uno de los más importantes y trascendentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos emitido en el seno de la ONU, que es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Esta convención tiene una importancia radical porque incorpora dos elementos, muchos más, pero dos sobre los cuales quiero centrar mi intervención esta vez, que interpelan a la manera en la que nos hemos relacionado con las personas con discapacidad. El primero de estos elementos se conoce como el principio de la autonomía progresiva, que lo que supone es que a diferencia del pasado, hoy ya no podemos considerar a nadie como una persona discapacitada en principio. Así como ustedes seguramente habrán escuchado hablar del principio de presunción de inocencia, este principio de autonomía progresiva nos lleva a tener que considerar una presunción de no discapacidad. Es decir, en principio, todos los seres humanos, hombres y mujeres, con o sin alguna discapacidad evidente, tenemos que ser considerados como si no tuviésemos esa discapacidad. Y eso es fundamental porque nos lleva a el otro tema de la mayor relevancia, que es el de considerar a las discapacidades no como anormalidades, no como mal funcionamiento del cuerpo humano, sino más bien como parte de la diversidad humana. Como hay personas más gorditas, otras más flacas, hay personas morenas, hay personas más claras, así hay personas que pueden escuchar y otras que no pueden escuchar, personas que pueden ver, otras que no pueden ver, o personas que presentan algún otro tipo de características que en el pasado eran consideradas, insisto, malformaciones, pero que hoy podemos ver como parte de la identidad y por lo tanto como parte de la dignidad humana. El cambio es mayor y ha revelado no solamente formas de discriminación entre las personas, sino también desde la propia ley y en la consideración que la ley y los operadores jurídicos hacen de las personas con discapacidad. Quienes tengan cerca a una persona con discapacidad probablemente hayan conocido casos en los que se promueven juicios, que se llaman juicios de interdicción, que lo que plantean en los hechos es eliminar la posibilidad de que las propias personas con discapacidad ejerzan sus derechos. La ley ha sido, como suele serlo a veces en casos como estos, ambigua, pero también podría decir hipócrita, porque dice que, o ha dicho hasta antes de la convención, que las personas tienen derechos,
pueden gozar de esos derechos, pero no pueden ejercerlos. Y con ese pretexto, los familiares que llevan a juicio a estas personas son quienes pueden disponer, por ejemplo, de sus bienes, quienes deciden por ellos cuando tienen que hacer algún movimiento que implica algún derecho que cualquiera de ustedes y nosotros podríamos hacer por nuestra propia mano. La Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad elimina esa distinción y más bien promueve una mirada en la que tenemos que considerar como capaces a todas las personas de no solo de gozar de sus derechos, sino también de ejercerlos por sí mismos. En eso radica el valor de la autonomía progresiva. Y aunque nos parezca de pronto descabellado, eso lo que implica es reconocer que quienes ponemos las barreras a la discapacidad somos los que no vivimos con una discapacidad. Somos nosotros quienes colocamos esos obstáculos y terminamos por menguar los derechos humanos de personas que son exactamente igual que todas y todos nosotros. Quiero dedicar este espacio al joven Ricardo Aldair, un joven que tiene un síndrome que se conoce como síndrome de Asperger, que ha sido identificado incluso como parte del espectro del autismo, aunque hay autores que discrepan de ello. En todo caso, esta semana es una semana que nos invita a reflexionar sobre este tema y a reconocer la labor que el propio Ricardo Aldair ha hecho para eliminar los juicios de interdicción. Ha llevado el tema a la Suprema Corte de Justicia y aunque la respuesta de la Corte no ha sido la que esperaríamos en función de la Convención, sí ha abierto una importante discusión que ahora toma este cauce jurídico y que esperemos concluya, pues con lo que se tendría que esperar de la Corte Suprema después de la reforma del año 2011, en donde se ha reconocido a los tratados internacionales, especialmente en este caso al a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Eso la hace obligatoria para todas las autoridades en todo el país y tendría que llevarnos precisamente a la desaparición de estos juicios de interdicción. Ojalá esta semana sirva para que hablemos respecto de estos temas en casa, en la escuela, en la oficina, en donde haya que hablar de ellos, pero sobre todo con las personas con discapacidad. Tenemos muchísimo que aprender de ellas y de ellos. Soy Luis González Plasencia y me da muchísimo gusto nuevamente, como cada semana, estar con ustedes. Hasta la próxima.